Buenas tardes. A nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano, les damos la bienvenida a este recorrido complementario que vamos a hacer por Cataluña y a un paseo a través de los nombres ilustres que han surgido en las tierras de Valencia, Murcia y Cataluña. Bueno, y Aragón y Cataluña. Vamos a comenzar después de oír esta canción extraordinaria. La letra es de Antonio Machado y la música, la musicalización la hizo Joan Manuel Serrat y él la canta, la primera parte de la canción está cantada por Joan Manuel Serrat, uno de los grandes de la historia de la música de España. Muchas veces no ha sido considerado de tal magnitud, quizá porque pues no es dentro del contexto de música clásica y él ha hecho mucha música popularizando letras de poesías de los grandes poetas españoles, pero pues eso no le quita su grandeza. Ya después platicaremos de él cuando toque su turno en esta galería que vamos a recorrer. Bueno, nos habíamos quedado, eh, habíamos visto parcialmente algunas de las, sobre todo de los pueblos y de los sitios románicos, de los cuales Cataluña es un lugar sumamente rico. La arquitectura románica, quizá en ningún lado, no me atrevo a decir del mundo, ¿no? Pero por lo menos de la península ibérica, en ningún lado se dio con tanto lujo, con tanta maestría como en Cataluña. Aquí estamos, creo que ya la habíamos visto la sesión anterior, pero como no la repasé, pues la volvemos a poner. De todas formas, es un monumento extraordinario, que es el convento de Santa María en Ampuria. Aquí tenemos la portada de la catedral. Esto que estamos viendo se les llama los, perdón, las arquitraves. Y estas arquitraves de la Catedral de Santa María en Ampuria son una de las joyas del románico, como también es esta, la puerta, el pórtico, el único que rivaliza con la Catedral de Ampuria, con la Catedral del Convento de Santa María de Ampuria, es el Pórtico de los Reyes en Santiago de Compostela, que es quizá la obra románica, la obra de escultura románica más importante de toda Europa. Ya llegaremos a Santiago de Compostela, ya llegaremos a Galicia y ahí tendremos el gusto de volver a visitar esta maravillosa puerta. Este es el pórtico en Ampurias. Aquí tienen algunas de las esculturas ya muy deslavadas. El tipo de piedra que se usó aquí no ha sido, no ha tenido la dureza como para aguantar los más de 10 siglos que le ha tomado al viento erosionar este conjunto. Sin embargo, esta escultura desdibujada, como que se la va corroyendo el tiempo, también le imprime, le confiere una fuerza y una belleza muy especial a este pórtico. Miren, aquí lo tienen en una fotografía espléndida para que lo puedan ver en conjunto. Esta monumentalidad de este pórtico.
Aquí podemos ver, apreciar estas, las arquitraves, los diferentes motivos que decoran las arquitraves, y podemos apreciar también las jambas. Sobre las jambas me refiero a estos como pilares que están en ambos lados del pórtico. Este se continúa y se repite acá, y cada arquitrabe tiene una jamba especial. Aquí podemos ver, en este es una escultura, después vienen una serie de motivos escultóricos, después este motivo sumamente sencillo, un motivo floral y otro motivo escultórico, para terminar con este. Y cada detalle del cuadro es una delicia para visitarlo. Si algún día van a Cataluña, de verdad dediquen el tiempo que merece el, el convento, el monasterio de Santa María en Ampurias. Miren, aquí están detalles de las jambas, la jamba con este capitel, y después este motivo floral que vemos aquí se repite en el arquitrabe. No sé si lo puedan apreciar. Aquí viene un motivo floral que se repite en la jamba, y aquí tenemos motivos escultóricos típicos del románico que continúan en la jamba, en el arquitrabe, con motivos escultóricos. Y bueno, esto es en camino a Ripoll, es la región volcánica. Antes de llegar al área de Ripoll, ya en la región del norte de Cataluña, rumbo a los Pirineos, podemos ver esta región volcánica donde todavía se pueden ver los conos, los cráteres de los volcanes totalmente ya extinguidos, al grado que ha crecido, las plantas han vuelto a tomar, a ocupar el sitio que antes les correspondía, con esa persistencia que tiene la vida vegetal, que es, eh, ¿qué les puedo decir? No, no hay forma de detenerla. Vean este pueblo maravilloso que se llama el Coñost, que es más o menos ¿qué les puedo decir? Es el barranco de Monterrey. Vean qué pueblo. El pueblo está formado por dos hileras de casas separadas en medio por una calzada, por una pequeña avenida. Aquí la pueden ver. Pero tanto en este lado como en este lado, las casas dan a la barranca. Y bueno, la belleza escénica de este lugar, no sé qué tan cómodo sea vivir a la orilla de una barranca, ¿no? Vean esto, ¿no? Pues no es de lo más acogedor, pero de que es sumamente bello, es hermosísimo. Esto es, ya estamos en las faldas de los Pirineos. Bueno, aquí tenemos uno de los tantas aldeas con estos puentes románicos. Todos estos pueblos, estas pequeñas aldeas, estos caseríos que se encuentran al pie de los Pirineos, son, en la mayoría, son puentes románicos, algunos que fueron lastimados durante la historia. Bueno, hubo un par de ellos que fueron bombardeados durante la Guerra Civil y afortunadamente fueron reconstruidos. Aquí tenemos las gargantas de
del Rebey hacia este sentido, digamos, este es el norte, este es el sur, este es el oeste, y hacia el norte vemos cómo va creciendo los picos de los Pirineos. Me han preguntado cuáles son, qué parte de los Pirineos es más bella, si el lado de Cataluña o el lado de Aragón. También me han preguntado si es el lado francés o el lado español. Miren, como soy mexicano y no soy ni aragonés ni catalán, les puedo decir que ambos son extraordinariamente bellos, igual que el lado francés. Es muy difícil decir de qué lado las grandes montañas son más imponentes. En el caso de los Pirineos, toda la cordillera es sumamente hermosa, como le sucede a los Alpes. Este es el pueblo de Castelfolit de la Roca. Y aquí tienen otra vez las gargantas del Conyost del Rey. Este es el río Noguera. Aquí en este sitio, el río Noguera está separando la región de Cataluña con la región de Aragón. Ahora, fíjense en esta como vereda, es la carretera. Ahora es una carretera donde no pueden pasar camiones. Sí puede pasar un coche pequeño, lo cual es una experiencia insufrible, porque no puede uno disfrutar ampliamente del paisaje por estar cuidando, eh, manejar no demasiado pegado a la roca, pero tampoco demasiado despegado, porque se va a desbarrancar uno. Es sumamente angosto esta pequeña carretera. Afortunadamente avisan de un lado cuando se puede pasar para evitar que se encuentren dos coches en el sentido opuesto. Pero el paisaje es maravilloso. Y este es un bosque. Hacen propaganda que este es el bosque ideal. Es un bosque de hayas en toda la región de los Pirineos, de antes de la región que le llaman prepirineica en Cataluña. Y este parque lo anuncian, es parte del parque del Conjot, que es la barranca que vimos anteriormente, y este lo anuncian como el sitio ideal para llevar niños, para hacer campamento o para hacer días de campo. Yo creo que lo ideal es viajar sin niños. Bueno, esa es una opinión muy herodiana, ¿verdad? No, yo he tenido hijos y los he llevado de paseo. Por algo les digo que a veces es una pesadilla llevarlos, porque o los cuida uno o los deja uno que se pierdan en el bosque. En fin, este es otro de los puentes en Gargocha. Este es un puente, este puente fue derribado en la guerra civil. Se reconstruyó, aquí lo pueden ver desde otro punto de vista, se reconstruyó y se reconstruyó también los elementos góticos y románicos. Por ejemplo, aquí podemos ver este arco, el arco ojival, y estos son arcos de medio punto. Y esto es puramente románico. Aquí estamos en Ripoll. Ripoll
es quizá el monumento románico más importante. No quiero exagerar, pero es importantísimo en toda Cataluña y en toda España. Y este lo habíamos emitido en la sesión pasada, cuando me percaté de que pues, se nos acababa el tiempo y no lo habíamos visto, decidí aumentar el tiempo a Cataluña, aunque fuera nada más para ver Ripoll. Bueno, estas son unas de las callecitas del pueblo. Esta es una pintura realizada por uno de los autores, no me acuerdo cómo se llama el pintor, es, ay, déjenme ver, tiene un nombre muy catalán, en fin, ahorita si me acuerdo se los digo. Otro puente, que esto es clásico de todos los pueblos del norte de Cataluña, los puentes. Esto también es en Ripoll, no es el monasterio de Santa María. Este es el monumento, perdón, de San Cristóbal. Y aquí tienen escenas del pueblo, un pueblo sumamente pintoresco, con todas sus fachadas, con todos sus muros de piedra tal como es la piedra, como les comentaba antier, una piedra sin maquillajes, piedra que muestra su rostro tal como es, con todas sus diferencias de tono y con todas sus porosidades y diferente tipo de texturas, que es lo que le dan la belleza en conjunto. Vean esta calle. Otra cosa que tienen todos estos pueblos es la cocina. Como habíamos comentado la sesión pasada, España es como los pueblos latinos, como todos los países latinos. La comida es un momento culminante de cada día. Se vive para comer, se trabaja para comer. No se come para trabajar, que esa es la mentalidad del pueblo más bien pragmático, anglosajón, ¿no? En el pueblo latino la comida es un instante de comunión con la gente, con los seres queridos, con la familia, con los amigos, a veces demasiado con los amigos. Es el momento en que en una mesa española nunca falta el vino, y muchas veces en estos pueblos se sirve un vino muy bronco, el vino local, y ese es el que les gusta. No es el vino más refinado de los viñedos del Duero o de los viñedos de Cataluña, de la parte baja de Cataluña. No, ese es un vino más bronco, más al gusto de estas gargantas campesinas de los montañeses catalanes. Vean esta vista de los Pirineos. Hablando de comida, uno de los platillos, sobre todo durante todo el verano, son los hongos silvestres. Ahí el hongo normalmente no se cultiva. Es hongo silvestre que se recolecta cuando han pasado ya las lluvias, cuando los suelos están suficientemente húmedos y empiezan a producir estos vegetales que mucha gente dice que es un reino diferente, que el hongo no es ni vegetal ni animal, sino un término intermedio. Miren, yo no lo sé.
pero de que son deliciosos, y los españoles tienen mil formas de prepararlos. Suelen predominar el uso del ajo y el aceite de oliva. En Francia es más tirándole a la mantequilla. El ajo también se utiliza mucho en Francia. Pero estos hongos los preparan en tantas formas, y hay una famosa olla ahí en las montañas de Cataluña, la olla de hongos, o también lo que le llaman la olla de boletus, que es el tipo de seta que no tiene laminillas en esta parte, sino que es como más carnoso, que es el boletus. Y le ponen, por supuesto, dejaran de ser españoles, todo tipo de butifarras, chorizo, tocinos, y queda un platillo suculento. Bueno, algunos catalanes famosos. Aquí tenemos a Santiago Calatrava. Santiago Calatrava es famoso porque es el creador del, perdón, catalanes, no, de toda esta región, el, uh, el valenciano Santiago de Calatrava fue el autor, el diseñador de todo lo que le llaman la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia. Él es valenciano y es, bueno, orgullosamente valenciano, rabiosamente valenciano, como suelen ser casi todos los españoles, son rabiosamente andaluces o rabiosamente vascos, y a veces se les olvida que lo que pasa es que son rabiosamente españoles. Bueno, este es Santiago de Calatrava, un genio de la arquitectura moderna que ha construido muchísimo en Estados Unidos, en los países árabes, en China ha construido. Esta es la gran obra en Valencia de Santiago de Calatrava, que es parte del legado cultural de la Nueva Valencia y de la Nueva España. Bueno, uno de los gigantes valencianos. Habíamos hablado, bueno, ayer tuvimos una presentación sobre España y hablamos de otro valenciano que para mí es importantísimo, que es este pintor Sorolla, Joaquín Sorolla. Este es el autorretrato de Joaquín Sorolla. Es un pintor que a veces se le ubica dentro del impresionismo o del neoimpresionismo. Miren, si lo ubicamos como pintor valenciano de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es mejor que tratarle de colocar una clasificación bajo un ismo. Santiago de Calatrava, aunque su pincelada es muy libre, no es exactamente la pincelada impresionista. El manejo de la luz es totalmente impresionista. Se ha dicho que de Joaquín Sorolla, se ha dicho que era un enamorado de la luz, un pintor de la luz. Eso sí, era un pintor que tenía ese ojo para percibir la luz en segundos, porque algo tiene su pintura que es una pintura muy rápida, como lo podemos ver en los trazos con que está hecho el sombrero. Casi podemos ver que este sombrero lo pintó en 5 minutos. Aquí hizo un brochazo con toda precisión, otros brochazos en un color medio blanco, mezclado como suelen hacerlo los pintores, y ya tiene el sombrero y lo mismo los rasgos de su cara,
pero es un extraordinario maestro. Creo que les había comentado en otra sesión que el, antes de que empezara la pandemia, hubo una exposición muy importante en Londres, en el National Gallery de Londres, que fue pues toda una semblanza de Joaquín Sorolla, y afortunadamente la pandemia empezó cuando terminó esta exposición, porque había tenido ya una serie de reservaciones, gente que tenía ya reservados hasta hoteles para ir a ver la obra de Sorolla. Sorolla ha ido adquiriendo importancia conforme pasa el tiempo. En su época, pues fue muy valorado, pero no como ahora. Ahora un cuadro de Joaquín Sorolla fácil se vende en 1 millón de euros. Decíamos, ¿verdad?, que su pasión por el mar y por las telas blancas. Y este tipo de contraste, ese azul, plasmado con pinceladas largas, seguras. Él no titubea, él arroja el pincel sin pudor, sin timidez, y logra cuadros extraordinarios, retratos de una fidelidad, de una profundidad que son de verdad magistrales. Y vean este juego de blancos, los cambios de las sombras y todo, son sutilmente mezclas del blanco con otro pigmento, pero logra unos efectos maravillosos, y aquí se puede hasta palpar el viento. Es una pintura bellísima, una de sus pinturas más famosas. Esta otra en un jardín, las muchachas que están bordando, que están reparando las telas, las velas de los barcos. Esta es una de esas obras que nos encantaría tener en casa. Aquí tenemos otra pintura de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla suele pintar pescadoras y campesinas, lo mismo mujeres aristocráticas, como vimos al principio. Regreso rápidamente. Estas son señoras aristócratas, y ellas son campesinas o pescadoras, ¿no?, de las chicas que andan en la playa recogiendo mariscos, que andaban en la playa recogiendo mariscos cuando todavía eso se podía realizar. Se ha dicho de Joaquín Sorolla que fue uno de los precursores del feminismo. Joaquín Sorolla estaba totalmente al margen de feminismo o no feminismo. Él le gustaba a la mujer y siempre la hizo como el tema principal de sus cuadros. Pintaba hombres, por ejemplo, aquí tenemos este viejo, maravilloso, ¿verdad?, a un lado de las muchachas que están recogiendo mariscos. Pero a él le encanta pintar a la gente más sencilla, o a las niñas corriendo en la playa, jugando en la playa. Y esto era muy al uso valenciano de principios de siglo. Había niños púberes que se iban y se metían al mar desnudos. No había todavía esa pudor, y siempre el mar. Además,
la forma de Sorolla de pintar el mar es casi con toda la gama de colores. No se restringe al azul. Por ejemplo, aquí vemos una riqueza donde hay verdes, eh, colores púrpuras. Toda la paleta está en alguna forma jugando en esta eh, presentación del mar rompiendo las olas que revientan en espuma mientras los niños juegan. Esta pintura, por cierto, la niña viendo el mar, o el retrato de niña viendo el mar, es una de estas obras que fue evaluada, sí, entró a una subasta y se pagó por ella 1,5 millones de euros. Estamos hablando que más de 30 millones de pesos. Si hubiera sabido Sorolla, ¿no? Y vean aquí el mar como la paleta que usa, hay azules de diferentes tipos, pero hay violetas también. Y hay aquí colores ocres. Esta es otra de esas pinturas extraordinarias. Las niñas jugando en el mar. Y todo este eh, despliegue de colores para pintar el mar le da una frescura. Son pinturas llenas de aire. Casi se puede oler la brisa salina, yodatada del mar. Bueno, este es uno de los grandes valencianos. Aquí están algunas de sus bocetos, de sus cuadros hechos eh, en 10 minutos, simplemente retratando un atardecer. Se dice que Joaquín Sorolla, cuando no pintaba, dibujaba. Para él descansar era dibujar. Y bueno, dormir. Esta es parte de una colección, hablando de la pintura, entrecomillado, feminista, que se le ha llamado así, pero él no era feminista, él simplemente pintaba a la mujer sin meterse en estas cuestiones ideológicas o políticas, ¿no? Él admiraba a la mujer, la respetaba, la quería y la pintaba como la veía. Y este cuadro es parte de una colección de 30 obras que se exhibieron en Madrid y que se llama El mundo femenino de Joaquín Sorolla. Aquí tenemos otra. Y otro valenciano importantísimo es el padre Alejandro, el Papa Alejandro Borgia. De hecho, su apellido original era Borja, pero se modificó a ser el Papa Alejandro VI. Su nombre completo era Rodrigo Borgia. Y a veces todavía en los libros de historia hablan del terrible Rodrigo Borgia. De lo que yo he leído, este papa fue tremendamente satanizado. No era tan malvado como se dice. Vamos, no era más malvado que los otros papas. No era más eh, promiscuo que los otros papas. Todo ese cuento, ese mito de que era amante de su hija y que abusaba de ella, créanmelo que yo creo que son inventos del Vaticano, muchos de ellos
promovidos por Julio II, el Papa de la Rovere, que fue el que le continuó después de Borgia. El Papa fue Julio II, famoso porque fue el Papa de Miguel Ángel, el Papa de la Capilla Sixtina. Bueno, había una rivalidad entre los Borgia y la familia de la Rovere que, vamos, era encarnizada. Y en ese tiempo, como ahora, así que no nos asustemos, parte de la rivalidad se manifestaba a través de la difamación. Difamar al competidor era parte de un deporte muy común, que ha sido un deporte muy común en la historia, seamos honestos. Y en la época actual, bueno, no se diga, ¿no? No quiero meterme en temas de la política que estamos viviendo en nuestro tiempo, pero es un juego de difamaciones de verdad escandaloso, ¿no? Y no debemos entonces de sorprendernos de que a este Papa lo hayan satanizado a ese extremo de decir que él se daba revolcones en el lecho con su hija. De la Rovere era un papa duro, era un papa muy pragmático, tuvo sus lados de grandeza, fue un extraordinario político. Él manejó durante un tiempo la política de Europa en una forma magistral. Él estuvo en este pleito entre portugueses y españoles. Por supuesto, favoreció hasta donde pudo a los españoles. El tratado de Tordesillas, es decir, la línea de Tordesillas, que es esa línea que dividía Occidente de Oriente, para que se repartieran las tierras. Todo lo que estaba al este de la línea pertenecía a Portugal. Todo lo que estuviera al oeste de la línea pertenecía a España, dejándoles a los portugueses nada más una pequeña ceja de lo que es actualmente Brasil. Los portugueses protestaron y movió la línea un poco más para que les tocara por lo menos una tercera parte de Brasil. Ya después los portugueses tuvieron la habilidad de meterse y de conquistar y de colonizar más partes del Brasil y se hicieron dueños prácticamente de la mitad de Sudamérica. Y el autor y el que medió en este tratado fue el Papa Alejandro VI. Bueno, él es uno de los grandes valencianos y otro de los grandes valencianos. A mi gusto, mi favorito, ¿no? Eh, yo lo empecé a leer cuando era todavía casi un niño. El primer libro que yo leí completo era La Barraca de Vicente Blasco Ibáñez. En el tiempo que yo lo leí, todavía era bastante popular. Ahora creo que ya es un autor, pues, si no olvidado, ya está orillándose a las costas del olvido, porque mucha gente lo considera demasiado atrabancado en su forma de escribir. Sus obras son crudas, siempre muy realistas. Su modelo era Émile Zola, y bueno, este libro, los libros que él hizo, casi nunca terminan en un final feliz. Todos son muy crudos y se regodea a veces en descripciones que pueden ser hasta crueles, ¿no? Como es el caso del libro de Cañas y Barro, hace la descripción de un cuerpo de un asesinado y que lo tiran a la albufera, a la albufera valenciana para que se lo coman las anguilas, y cuando lo encuentren todo lleno de anguilas, medio podrido y todo esto, él hace una descripción demasiado realista, puede ser, pero extraordinaria.
A mí se me hace uno de los grandes autores españoles, lleno de fuerza, de vigor. Él no es un autor delicado, empezando con La Barraca. Aquí tenemos los libros, estos lo que le llaman su serie valenciana, que fueron entre los primeros libros que él escribió. La Barraca, que es la vida de una familia que llega a plantarse, a instalarse en una propiedad que había abandonado un X, ¿verdad? El antiguo dueño, y ellos llegan y los consideran como usurpadores. Toda la gente, todos los vecinos les empiezan a hacer la vida imposible hasta que finalmente tienen que salir de la huerta. Y el libro termina cuando ellos salen, después de que hay escenas de violencia, de asesinatos, de muerte. En fin, es un libro muy dramático, muy fuerte, extraordinariamente bien escrito. Yo me acuerdo cuando yo lo leí, fue la primera vez que sentí la indignación a través de un libro. Yo quería encarnar en un valenciano de la huerta e ir a pelear con los desgraciados que le estaban haciendo la vida imposible a la familia del Pascualet y de la familia de los usurpadores. Cañas y Barras, el libro que les describía de la huerta de la Albufera. La Albufera es una sección que es de tierra medio pantanosa y agua salobre, de nivel muy bajo, donde a veces se planta arroz y donde se cultivan, se usa como criaderos para entre los cañaverales, se usa como viveros para las anguilas. Y es el drama de una familia, de un hombre que se casa, la mujer le pinta el cuerno, en fin, todo lo que pasa ahí. Hay de todo, ¿no? En las obras de Vicente Blasco Ibáñez tienen esa ventaja, que hay sangre y hay sexo, y, y hay una fuerza y amores violentos. Esto es una delicia de leerse estos libros. Y bueno, está esa escena que les platico de un asesinado que lo tiran de un bebé asesinado, ¿no? Entre Naranjos es la pasión de un político, de un diputado y una cantante súper famosa, al grado que eh, el diputado decide irse con ella, huir, irse a Italia con ella. ¿Y qué es lo que pasa? Pues miren, si se deciden a leerlo, léanlo, si no, me pueden llamar por teléfono y les cuento qué pasa. Flor de Mayo es otra de las novelas valencianas. Este es básicamente de la huerta, de los naranjales valencianos. Y esta Flor de Mayo es de los pescadores. Es otro libro dramático, y entre los libros no valencianos, las obras no valencianas, muy famoso Sangre y Arena, que se llevó al cine. Primero la interpretó Rodolfo Valentino, después Tyrone Power. La Maja Desnuda, que es la vida de un pintor y su amante, y La Catedral, que es más que la vida de un fugitivo, de un agitador y sus pasiones, es la vida de la Catedral de Toledo. Yo esa catedral la aprecié gracias a la lectura del libro de Blasco Ibáñez. Y bueno, su obra cumbre, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, que esta también la han llevado al cine dos veces. La primera con Rodolfo Valentino, que la hacía de maravilla, del argentino. La obra es de una familia
de argentinos. Bueno, el papá era francés, pero ellos eran argentinos que una vez que muere el viejo, el español, el Centauro Madariaga, así se llamaba, así le decían, ellos emigran a Francia y la otra familia, el otro lado de la familia que se casan con la otra hija del Centauro Madariaga, se van a Alemania. Entonces, es más o menos la relación de las dos familias cuando llega la Primera Guerra Mundial. Y son cuadros de la Primera Guerra Mundial, sobre todo de la batalla del Marne, impresionantes. Personalmente, yo es el libro de la Primera Guerra Mundial que más he gozado y que más he sufrido. Y lo vuelvo a leer y me vuelve a pasar lo mismo. Lo vuelvo a padecer esperando a ver si en esta ocasión que lo lea, eso que está sucediendo ahora no suceda. Eso que ya sé que va a suceder, que le van a quitar X y en fin, que ya no suceda. Impresionante libro, unas descripciones de la guerra, de la conducta, ¿verdad? De la filosofía del pueblo alemán en aquella contienda. En fin, se las recomiendo a quien tenga la paciencia de leer un mamotreto. Otro de los grandes, él no es valenciano, él es Miguel Hernández. Yo creo que es el más grande poeta de la región de Murcia. Él murió también asesinado en la guerra civil. Él era un hombre que ante todo, él peleaba por la libertad. Les leo este poema: sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni es juventud, ni relucen, ni florecen, cuerpos que nacen vencidos, vencidos y grises mueren. Viven con la edad de un siglo y son viejos cuando vienen. Impresionante poeta. Y este que es un poema de amor, de ese amor desgarrador, ¿no? El amor engañado, vamos. Como el toro he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro lo encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado, como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Tremendo poema, ¿eh? Miguel Hernández, nacido en Orihuela, en la región de Murcia, y de los grandes aragoneses. Bueno, este es de los grandes españoles, podemos decir de los grandes europeos. Él siempre pintó con una fuerza, con una sinceridad despiadada. Era insobornable en su sinceridad hasta con él mismo. Este es el autorretrato de Francisco de Goya. Francisco de Goya y Lucientes, yo creo que junto con Velázquez es el más grande de todos los pintores españoles, si hacemos un lado a los pintores actuales, a los pintores del siglo XX, ¿no? Aquí tienen los viejos tomando sopa de Francisco de Goya, de la etapa negra. Ya es una pintura totalmente, vamos, si les digo que esto es una pintura del siglo XX, pasa, ¿no? Son manchones. Esta es una de sus pinturas de que yo llamo insobornable, porque la forma como pinta a la familia
real. Aquí sigue un poco la idea de Velázquez de autorretratarse. Aquí él está pintando su autorretrato en el fondo, allá en la penumbra, igual que Velázquez en Las Meninas, y pinta a la familia de Carlos IV. A María Luisa de Parma, que era una mujer básicamente fea y que además tenía una característica un poco acromegálica del mentón, ¿verdad? Como demasiado grande para las proporciones de su rostro, tal cual la pintó. Y a los demás con las caras, y si tenían caras de bobos, así los pintó. Las ambiciones y las virtudes o falta de virtudes de todos los miembros de la familia real están retratadas. Una de sus obras cumbres, junto con otra que es la maja vestida, la maja desnuda, es esta que es la maja vestida, uno de los cuadros más famosos en la historia de la pintura. Y aquí tienen el Parasol, una obra todavía de la época galante, que es más o menos un diseño para un tapiz, claro, un diseño realizado por Francisco de Goya, con un juego de luces y de sombras fuera de serie. Bueno, él es uno de los grandes aragoneses. Otro aragonés muy importante es Fernando de Aragón, el famoso rey católico. Por cierto, quien los bautizó como los reyes católicos fue el Papa Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, ¿no? Él bautizó tanto a Isabel como a Fernando como los reyes católicos. Y él es Fernando de Aragón, el esposo de Isabel de Castilla. Otro aragonés, miren, hay quien lo discute y que dice no, que él es vasco. Él nació en la frontera entre el País Vasco y Aragón. De hecho, nació exactamente él en el País Vasco. Aparentemente sus ancestros eran aragoneses, no sabemos, pero fue uno de los grandes científicos que ha dado España, que es don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. Tengo entendido que en el año de 1906, al mero principio de los premios Nobel, él fue condecorado con este nombramiento por sus estudios que hizo sobre los tejidos, las células, las neuronas, los tejidos neuronales, y se le llama el padre de la neurobiología o el padre de la neurociencia, don Santiago Ramón y Cajal. Y otro aragonés importantísimo en la historia del cine, don Luis Buñuel. Él empezó con el cine surrealista, él llevaba una amistad con Dalí y uno de sus primeros experimentos en el cine fue una película llamada El perro andaluz, que hay una escena en que cortan con una navaja un ojo, que es una escena insoportable. Él siempre tuvo detalles surrealistas en sus pinturas, en sus películas. Unas de sus grandes películas son películas mexicanas. Bueno, aquí tenemos a una de sus musas, que es Catherine Deneuve, en la película de Bella de Día o Belle du Jour. Ella fue la protagonista de esta película que ya marcó su última etapa, que realizó recién regresado después de una larga estancia en México, donde hizo más de 15 películas. Una de ellas es La ilusión viaja en tranvía, con la que fue una de sus musas, y es una de mis musas, esta muchacha extraordinaria, Lilia Prado.
y otra de sus películas que fue, actualmente se considera una de las grandes películas en la historia del cine. Y esta es una película que fue en principio detestada en México, porque se consideró que era una crítica eh, exagerada de una realidad mexicana, de los barrios pobres en México. Aquí es donde están atacando, no me acuerdo, pero creo que lo matan al ciego, del que se burlan y se mofan de él, un grupo de pandilleros. Es una película tremenda. Y esta no es tremenda, esta es una película divertidísima que se llama El Gran Calavera, con Fernando Soler. Es una historia en que, si pueden, véanla, pero es simpaticísima. La pueden encontrar en YouTube. Era un hombre muy rico que había maleducado a sus hijos. Uno de sus hijos es uno de los hermanos Rojo. Tengo entendido que él es Gustavo Rojo. Y era un niño mimado, acostumbrado a que todo se lo daba a papá. Él era millonario. Y un día, además, le encantaba emborracharse. Y agarraba unas borracheras, pero verdaderamente épicas. Y cuando llega la ceremonia de petición de mano de esta chica, él llega borrachísimo y le dice a la suegra, le dice él todo borracho, le dice, ¿y qué opina usted, caballero? Y le dice, señora, por favor. Y le dice, pues rasúrese, quítese esos bigotes. Simpaticísimo aquí. La actuación de Fernando Soler es genial. En fin, no les cuento porque sí les recomiendo que la vean. Y bueno, una de sus obras maestras que hizo aquí en México, que es Ensayo de un crimen, con esta monumental actriz mexicana, ¿verdad? Nacida en Checoslovaquia, que era Miroslava, una de las mujeres más bellas que ha dado el cine nacional. El Ensayo de un crimen, además, es una película fabulosa. Bueno, otro de los grandes catalanes es Juan Luis Vives, uno de los primeros humanistas españoles, adelantado a su tiempo, un intelectual de altos vuelos que tenía relación epistolar con Erasmo de Rotterdam. Fue un gran hombre, uno de los hombres más brillantes que ha dado España. En la actualidad se le ha olvidado y tiene un libro que todavía es un libro actual que se llama El Criterio. Es un libro muy intelectual, no lo recomiendo a menos que tengan intereses de tipo metafísico. Y bueno, este ya lo habíamos visto, que es, no en esta fotografía, pero es Antoni Gaudí, el gran arquitecto modernista, uno de los pioneros del modernismo del Art Nouveau, cuyas obras ya vimos, y él es don Eusebio Güell, el millonario español, millonario catalán, que financió, que fue el mecenas de Gaudí. Él hizo una enorme fortuna en Cuba, después multiplicó sus negocios en España. Él llegó después a comprar la compañía transatlántica española. No sé si a algunos de ustedes, creo que no, les tocó oír del Covadonga y del Guadalupe, los barcos de la transatlántica española que llegaban desde los puertos españoles, concretamente de Santander, a veces de Barcelona, iban a Nueva York y bajaban a Veracruz.
Don Eusebio Güell fue un gran promotor de las bellas artes y el gran mecenas de Antoni Gaudí, porque en su tiempo, no crean, a Gaudí pues si todavía es controvertido, en su tiempo no lo aceptaban. Si no ha tenido el apoyo de este precursor, de este visionario, que veía en este arte que rompía todos los cánones, nunca hubiera sido valorado. Y bueno, esta es la gran catalana del baile flamenco, Carmen Amaya. Ella tenía un temperamento, era toda fuego. Ella sí eclipsaba a las andaluzas, vean nada más qué rabia para bailar, ¿no? Era algo fabuloso y era catalana. Otra catalana que tuvo un renombre mucho más internacional que Carmen Amaya fue Victoria de Los Ángeles. En su tiempo fue una de las grandes sopranos del mundo. La María Callas reconocía que Victoria de Los Ángeles, ella sí tenía la voz perfecta. Y más reciente, otra que también la han ponderado como otra voz perfecta es Montserrat Caballé, que ya pasó su momento de cumbre, pero que fue una gran cantante de ópera. Y aquí tenemos a José Carreras. De los grandes tenores, había unas presentaciones que se hicieron muy famosas, los tres grandes, donde aparecían Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras. Se habla de una rivalidad que hubo entre José Carreras y Plácido Domingo. Cuando le diagnosticaron cáncer en la garganta a José Carreras, quien pagó la cirugía y gran parte del tratamiento de José Carreras fue Plácido Domingo, que a pesar de la rivalidad la hacía a un lado porque no se podía perder una voz privilegiada como la de este hombre, lo cual nos habla maravillas de la generosidad de Plácido, a pesar de que recientemente le hayan acusado de acoso sexual. Y yo me imagino que esa acusación fue con todo el dolo del mundo. Y otro de los grandes, que es Pablo Casals, el gran chelista. Todavía hay quien lo considera el más grande chelista de la historia, Pau Casals. Hubo un cartón de Abel Quesada. Abel Quesada fue un caricaturista muy importante mexicano que se hizo famoso por los policías que pintaba, policías con moscas, era el típico policía mexicano. Bueno, él hizo un cartón donde ponían en el año fulano de tal, no me acuerdo que era, 1970 y tantos, murió Pablo Casals, Pablo Picasso y Pablo Neruda. Y después un comentario abajo, que solo se ha quedado el mundo sin Pablos. Y aquí tenemos a Joan Manuel Serrat. Es en la actualidad, sigue siendo uno de los españoles más célebres a nivel del mundo, uno de los grandes cantantes españoles. Un hombre que ha luchado con mucha oposición, oposiciones ridículas, ¿eh? Por ejemplo, hubo un festival Eurovisión en el que en el año de 1970 y algo, en el que a fin de cuentas no pudo cantar porque
los catalanes insistían que cantara en catalán y los que habían promovido a Joan Manuel Serrat para representar España querían que cantara en español. Por ese tipo de, eh, ¿qué les puedo? Ridiculeces que no tenía nada que ver. El Eurovisión no es no es un concurso de idiomas, es un concurso de música. Bueno, pues este hombre se tuvo que retirar del concurso, imagínense. Joan Manuel Serrat ha sido un hombre de una generosidad extraordinaria, ha ayudado a mucha gente, ha sido apóstol de las causas, eh, de muchas causas perdidas, sobre todo de las causas injustas. Él ha musicalizado además a grandes poetas españoles. Ha musicalizado a Federico García Lorca, a Antonio Machado, a Miguel Hernández, a muchos. Y él tiene ¿qué les puedo decir? Una eh, forma de expresar universal. No se limita a ser catalán. Él es simplemente un español universal. Y aquí estamos para terminar con los pintores actuales españoles. Este es, ay, perdón, se me pasó, ahorita lo recuerdo, no es Antoni Tapies, es Antoni Clavé. Les muestro el cuadro. Antoni Clavé, este se llama Guerrero en fondo rojo, y este es Guerrero, simplemente, el retrato de un guerrero. Esto hay que verlo mucho. Y de repente empieza a revelarnos sus misterios, estas pinturas. Espero que no haya estado muy familiarizado con toda la pintura abstracta y toda la pintura moderna, que a través de estos pequeños pellizcos que le damos a toda esta creación actual de la pintura, empiecen a adquirir una sensibilidad para, pues no entender, porque esto no se entiende, esto simplemente se aprecia, se disfruta. Creo que este señor no requiere presentación, es otro catalán universal. Él fue su mayor propagandista, su más grande mercadólogo, Salvador Dalí. Aquí este es un retrato de Gala en las esferas. Y bueno, este es un gran maestro, Joan Miró. Es un pintor, a veces juega en lo abstracto, a veces en lo surrealista. Él pinta como siente, como él desea hacerlo. Hay una sencillez y una alegría casi naíve en su pintura. Es como un juego para él. Ven estas alegorías de las que no se puede explicar nada. Es más, no se puede ni se debe intentar explicarlas. Aquí tienen a Joan Miró. Y aquí tenemos a Antoni Tapies. Aquí lo tienen, aquí está en su estudio en Barcelona. Actualmente lo que era su estudio es un museo de Antoni Tapies
donde hay muchas de sus obras, que son estas inmensas obras abstractas, muchas cruces, rayones, de una fuerza huracanesca, ¿no? Vean esto, ¿ves? Esto ya es pintar sin tener cortapisas, con toda la saña del corazón. Anthony Tapies. Y con esto terminamos. Les agradezco su presencia.